Buenas noches, compañeros. Voy a compartir mi tema que es las curvas características del motor. Introducción. Las curvas son características del motor que permiten conocer su comportamiento bajo diferentes condiciones de operación. Para la condición técnica es necesario conocer e interpretar estas curvas. Es como la formación que contiene las fichas técnicas. Estas curvas son tres: curva de torque, curva de potencia, curva de consumo específico de combustible. Como vemos en el pequeño gráfico. Curva de torque o paratorsional. La energía desarrollada por un motor de combustión interna produce sobre los pistones una fuerza que se transmite a las bielas y al cigüeñal. El movimiento alternativo de los pistones se transforma así como un movimiento de rotación, el cual se transmite a la caja de velocidad, al diferencial y a las ruedas, provocando un par de torsión. Al torque, que es un motor que puede proporcionar y depende del régimen del mismo. En la figura se muestra un diagrama de variación del torque, en donde se observa un valor máximo, un número de revoluciones determinadas, 1200 revoluciones por minuto. A este valor se le llama torque máximo o torque pico, y es el que se encuentra en las fichas técnicas. Curva de potencial. La potencia del motor se produce al obtener al multiplicar el par torsional por el régimen del motor en revoluciones por minuto, en las que gira el motor por un factor K, que depende de las unidades utilizadas. La potencia generalmente se mide en HP o kWh, al igual que un par de torsional. Presenta un máximo en la curva correspondiente. En el ejemplo de la figura, se puede observar que existe un valor máximo de la potencial a un régimen determinado de determinadas revoluciones por minuto, 1800 revoluciones por minuto. A este punto se le llama potencial máximo, como vemos en el pequeño gráfico. Curva de consumo específico de combustible. Otro dato importante de la ficha técnica del motor y el consumo específico de combustible, que indica la cantidad de combustible consumido en un vehículo en función del motor y las revoluciones por minuto, corresponden estas curvas en un valor mínimo a ciertas revoluciones por minuto. Este valor se expresa en gramos de combustible por caballo de potencia al freno y por horas de funcionamiento. De acuerdo al país de origen del vehículo, es posible encontrar otras unidades, tal como libras por caballo de potencial al freno por hora. En la figura se muestra un ejemplo de un gráfico de consumo específico donde se puede determinar el valor mínimo del consumo de combustible con respecto al régimen del motor. Y vemos el gráfico. Un motor tiene una eficiencia del 100%. Un motor tiene una eficiencia del 100% cuando todo el combustible consumido se convierte en trabajo. Desafortunadamente, las máquinas térmicas tienen pérdidas en su funcionamiento debido a que una parte de la energía se dispara de forma de calor, tanto en el sistema de enfriamiento como en el escape. Algunas veces se recupera una parte de esta energía, como es el caso del uso del turbocargador, que aprovecha la energía de los gases producidos de la combustión para introducir el aire al motor. La otra parte de la energía se pierde por fricción mecánica en los pistones, bielas, válvulas, etc.,
Esto resalta la importancia de la lubricación. En el caso del motor de combustión interna, la energía y la proporciona el combustible, la cual se transforma por el motor en trabajo. Y aquí la importancia de aprovechar lo mejor posible el combustible operando nuestro vehículo en la zona de menor consumo y que estos nos resulte ventajoso. Es muy importante aclarar que cada motor tiene sus curvas y características, y en estas van a cambiar de acuerdo al modelo del fabricante y al estándar usando para obtenerlas. Por estas razones debe utilizar las curvas características al motor empleado. ¿Cómo vemos el gráfico? Ahora le voy a poner un pequeño video de la potencia y par del motor a través de un ejemplo. A ver. Hola amigos, hoy vamos a explicar lo que es el par de un motor, el par de giro. Y además vamos a explicar cuál es su relación con la potencia del motor. Vamos a hacerlo de una forma amena y sencilla, y para ello utilizaremos todo el tiempo ejemplos reales. ¡Empezamos! Vamos a empezar por el principio, el concepto de par o par de giro. El par de giro es la fuerza con la que gira un motor. Vamos a analizarlo parte por parte. Para cuantificar una fuerza aplicada en línea recta, bastaría con saber la intensidad de esa fuerza, que se mide en newtons. Sin embargo, cuando aplicamos una fuerza a una palanca que gira en torno a un eje, para cuantificarla necesitamos saber dos cosas: la intensidad de la fuerza y la longitud de la palanca que vamos a utilizar. En este ejemplo, aplicamos 100 newtons de fuerza sobre una palanca de 1 metro de largo, lo que supone un par de 100 newtons por metro. En este segundo ejemplo, aplicamos el doble de fuerza, 200 newtons, sobre una palanca la mitad de larga, medio metro, por lo que el par de giro sería igualmente de 100 newtons metro. En sentido estricto, el par de giro es el momento de una fuerza respecto a un punto, y se obtiene multiplicando la intensidad de la fuerza por la distancia desde el punto de aplicación hasta el eje de rotación. Como esto es un poco confuso, vamos a verlo con ejemplos muy fáciles. Vamos a ver algunos de ellos para que lo entendáis muy fácilmente. Un ejemplo real muy sencillo sería el de un ciclista pedaleando. El par máximo de giro que es capaz de desarrollar sería la fuerza máxima que puede hacer sobre el pedal multiplicada por la longitud de la biela. En el caso de un motor de combustión, el concepto de par motor es el mismo. Sería la fuerza que es capaz de hacer la biela sobre el cigüeñal multiplicada por la longitud del brazo del cigüeñal. En realidad, tanto el ciclista como el motor funcionan a golpes, enviando fuerza de forma intermitente a cada pedalada o en cada explosión. Por eso el par que se calcula en estos casos es el par medio a lo largo de un ciclo completo, no el par máximo en el instante preciso de mayor fuerza. Ahora que ya hemos visto que el par de giro es la fuerza con la que gira el pedal de un ciclista o el cigüeñal de un motor, nos faltaría un dato para saber cuál es la potencia de giro. Y ese dato es la velocidad con la que está girando ese mecanismo. Potencia es la capacidad para realizar un trabajo y depende de esos dos factores, la fuerza de giro y la velocidad a la que estamos girando. Veámoslo con ejemplos para entenderlo más fácilmente. Volvamos al ciclista. Supongamos que puede hacer una fuerza media por vuelta de 400 newtons sobre los pedales y de forma sostenida en el tiempo. Supongamos que la biela mide 17 centímetros.
Su par de giro sería 400 newtons de fuerza por 0,17 metros, 68 newtons metro. Ahora bien, ¿cuántas pedaladas puede dar el ciclista en un minuto? Vamos a suponer que puede dar 60 revoluciones por minuto con esa fuerza media. En ese caso tendríamos que la potencia sería igual a 68 newtons metro por 60 revoluciones por minuto por 2pi partido por 60 para pasar de revoluciones a radianes, lo cual nos da un resultado de 427 vatios de potencia, que equivalen a 0,58 caballos. Estaríamos hablando de un ciclista profesional y en plena forma, si aguanta semejante ritmo. Volvamos ahora al motor de un coche pequeño, que desarrolla esos mismos 68 Nm de par en cada vuelta del motor, pero en este caso es capaz de hacerlo a 6.000 revoluciones por minuto en lugar de las 60 del ciclista. En este caso tendríamos 68 Nm por 6.000 revoluciones por minuto por 2pi partido por 60, que nos daría un total de 42.725 vatios, que son 58 caballos, es decir, 100 veces más que la potencia del ciclista. En este ejemplo que acabamos de ver, la razón por la que el motor del coche es 100 veces más potente que el ciclista no es porque el motor haga más fuerza, es porque el motor hace la misma fuerza que el ciclista en cada vuelta, pero es capaz de girar 100 veces más deprisa. Por eso es 100 veces más potente. Para entender aún mejor los tipos de motores y los tipos de curvas de par y potencia, vamos a ver dos ejemplos extremos, el de una moto deportiva y el de un vehículo grande, todoterreno y diésel. Veamos sus curvas de potencia y par para entender un poco mejor cómo se comporta cada uno respecto a potencia y respecto a par de giro. Vamos a ver esos ejemplos. Nuestra moto de ejemplo es una Honda CBR 1000RR Fireblade, prácticamente una moto de carreras matriculable para calle. Lleva un motor de gasolina de 1000 centímetros cúbicos. Su potencia máxima es de 192 caballos a 13.000 revoluciones por minuto. A este régimen de potencia máxima está desarrollando un par de 104 Nm. La moto es un vehículo muy ligero y no necesita que su motor desarrolle mucha fuerza. Lo que necesita es que se estire hasta 13.000 revoluciones por minuto rápidamente para acelerarla como un misil sin tener que vencer demasiada inercia. Veamos ahora el caso opuesto con un todoterreno. Nuestro coche todoterreno de ejemplo es un Toyota Land Cruiser D4D. Su motor es un diésel de 2.800 centímetros cúbicos. Su potencia máxima, de 177 caballos, se obtiene a tan solo 3.400 revoluciones por minuto, mientras está girando con un par de 365 Nm. En el caso del todoterreno, lo que necesitamos es un alto par de giro al régimen más bajo posible, lo que nos permitirá disfrutar de mucha potencia para mover el coche a pocas revoluciones. Esta es la mejor receta para arrastrar grandes cargas y subir fuertes pendientes. Si superponemos ambas curvas, vemos que la potencia final alcanzada es parecida, pero el régimen al que se alcanza y el par de giro que se está generando en cada momento son totalmente diferentes. La moto tiene un motor puntiagudo, de alto régimen y bajo par, mientras que el todoterreno tiene un motor más próximo al de un camión, con una fuerza descomunal a pocas revoluciones. La potencia es similar, pero la curva de par es totalmente diferente, y con ella también son diferentes el carácter y la usabilidad de cada motor. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre potencia y par. Espero que os haya quedado clara la diferencia entre la fuerza de giro, que es el par, y la capacidad que tiene un motor para realizar un trabajo en una unidad de tiempo, que es su potencia. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a me gusta. Suscribiros al canal. Lección fácil concreta. Fácil.
A continuación, la actividad individual. ¿Has revisado alguna vez una ficha técnica de la fabricación cuando compraba algún vehículo nuevo? Soy sincero, si estoy por comprar un vehículo. ¿Qué tipo de curvas de motor conoces? Solo los comportamientos de los vehículos y motores. Cuando decimos que el motor tiene suficiente 100%, si el trabajo es realizado por un motor generando movimiento, fuese igual que la energía química del combustible utilizado por producirlo, la eficiencia y ese supuesto motor sería un 100% eficiente y perfecta. ¿Existe pérdida de energía en un motor? Claro, ya cuando ha dado un mantenimiento adecuado, cuando no los usa la gasolina, usas la gasolina adecuada. Bueno, espero que les haya gustado mi introducción y muchas gracias.